tu iglesia, para esta iglesia local que te alaba, te adora y te ama. En el nombre del Señor Jesucristo, oramos y te damos gracias. Amén. Amén. Bueno, ¿se acuerdan que vamos a tratar de hacerlo cortito, porque ya nos excedimos mucho, ¿no? Vamos a tratar de hacer un mini repaso y unas cositas más sobre este tema que venimos viendo tan interesante como muchos otros temas que siempre tratamos. ¿Qué estuvimos hablando sobre los diáconos? Los que estuvimos el viernes pasado, los que vieron el video a través de, o sea, la grabación, o que no hayan visto, pero que sepan algo. ¿Qué estuvimos viendo sobre los diáconos, sobre el gobierno de la iglesia? Vamos haciendo un repaso entre todos. El diácono sería un colaborador, sería como un oficiante, tiene un oficio, tiene una tarea específica a realizar, a desarrollar, y como representa a la iglesia de Cristo, sería bueno que tenga algunas características que allí se describen como sobriedad, como una persona que no sea nueva en cuanto a la Biblia, que tenga una familia bien constituida, y no solo bien constituida, sino que ejerza un buen orden en su familia, que tenga sujeta a la esposa y a los hijos, que no sea dado al vino, bueno, y otros requisitos para que tenga autoridad frente a la iglesia en la cual va a ayudar a conducir también. Bien. ¿Qué más? Bien. Nos quedamos con la polémica de marido de una sola mujer también, que duró no sé cuántas horas. Ah, Bien. Pero ya se aclaró que como soltero no puedo, Sergio, olvídate. Y que hubo que despedir o muchos tuvimos que despedir a otras esposas. Ah, no, eso fue un chiste. Bueno, ¿qué otra cosa habíamos hablado? Sobre el gobierno de la iglesia también. No nos acordamos de nada. Tiene que inspirar confianza, creo que yo había dicho el tema del olor a oveja, que era como una expresión que tiene que estar cerca del rebaño, cerca de la necesidad del pueblo de Cristo, cercano. Literalmente la palabra diácono es algo así como lleno de tierra, literalmente. Eso es haciendo referencia a que es el que está todo el tiempo trabajando. El muchacho que estaba anoche, que les contaba, mostró los pies llenos de tierra, una mugre, roñoso, porque claro, de estar trabajando, uno se ensucia. Si uno está sentado sin hacer nada, uno se mantiene limpito. Entonces, al hacer referencia a eso, la palabra diácono justamente habla de un movimiento continuo, un trabajo continuo de servicio a los demás. ¿Qué otra cosa? A ver. Si no, miren que si no hablo yo, le estoy dando la posibilidad de callarme un rato. 3, 2, como la doctora. 1. Bueno. Humilde. No es un oficio, es un don. ¿Cómo? Es un oficio, no un don. Perfectamente aclarado. Que tanto el diácono como el anciano, pastor, obispo, presbítero, sobreveedor, tantos sinónimos que hay, tanto ese anciano como el diácono son oficios, no son dones, que tanto el diácono como el anciano, cada diácono o cada anciano pueden tener diversidad de dones, ¿sí? Pueden tener un don o más de un don, pero no necesariamente que tenga un don u otro don lo pone como anciano o le quita del lugar de anciano, porque son cosas
totalmente diferente. Fíjense que dentro de los requisitos, tanto de los ancianos como de los diáconos que vimos ahí en 1 Timoteo 3, no figura ningún don. No figura ningún don. Entonces, obviamente, hay dones que van a ayudar un poquito más que otros dones, en el caso de ser pocos, como ser, por ejemplo, el don de maestro, el don de pastor, el don de servicio, de fe. Bueno, hay dones que por ahí van a ayudar un poquito más al crecimiento de la iglesia que otros, si están en los ancianos, pero si están en la iglesia y no en los ancianos, también va a servir, porque los dones están dados para la edificación del cuerpo de Cristo y lo puede ejercer a estos dones cualquier persona dentro de la iglesia, no necesariamente los ancianos, o los diáconos o los que están en el liderazgo, ¿no? Esa es la particularidad del tema de los dones. Primero, ayúdenme con esto. Que alguien busque Efesios 1:22. ¿Quién lo busca? Así sabemos y no buscamos todo el mismo. Efesios 1:22, ¿quién? Ya lo tengo. Eduardo. Efesios 4:15, ¿quién? Acá Ever. está. Y Colosenses 1:18, ¿quién? Eli, bien. Vamos con Efesios 1:22. Dios sometió todas las cosas al dominio de Cristo y lo dio como cabeza de todo a la iglesia. Clarísimo, ¿no? ¿Quién es la cabeza de la iglesia? ¿Quién gobierna la iglesia principalmente y sobre todo? Bien, Cristo. ahí lo dice Jesucristo. claro. El que sigue, Ever. Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza. Esto es Cristo. Colosenses 1:18. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Bien. Entonces queda claro, no hay lugar a dudas, que la cabeza de la iglesia, y estamos hablando de la iglesia mundial, tanto como de la iglesia local, la cabeza es Cristo. Así que si hay alguien que se llame a sí mismo cabeza de la iglesia, sáquenlos a las patadas. A las patadas espirituales, ¿no? No a bueno, y si es necesario, a las patadas físicas también. Hay que cuidar nuestra iglesia amada. Hay que tener mucho cuidado con aquellos que se llaman a sí mismos cabezas, aquellos que se llaman a sí mismos dueños de la iglesia, porque eso no es bíblico y no es el diseño de Dios. Dios tiene para su iglesia una cabeza que es justamente Cristo. En primer lugar es eso. Cristo es la cabeza de la iglesia. Segundo lugar que habíamos visto también es que la iglesia, cada iglesia en sí misma, cada iglesia local estamos hablando, ¿no? Cada iglesia local debería ser autónoma en sí misma, como lo eran en el Nuevo Testamento. Cada iglesia era autónoma en sí misma, tenía su propio gobierno, no dependían de otras iglesias o no estaban sujetas a otras organizaciones, como lo es, por ejemplo, que después lo inventa la Iglesia Católica y pone como Roma, como el Vaticano, como el centro de todo, y ponen toda estas escalas de personas poniendo al Papa como cabeza de la iglesia y después todo lo que viene después, ¿no?
todo lo que, no sé, que nunca me puse a leerlo porque no quiero ocupar mi mente con eso, cómo son, según ellos, los obispos, los arzobispos, los curas, bueno, toda esa pirámide que hay eh, de poder, de organización, que no es bíblica, ¿no? Y justamente cuando surge la Reforma y después surge la Iglesia Evangélica, no los primeros reformadores, porque la idea de ellos era mejorar la Iglesia Católica, no era armar otra iglesia, pero bueno, después surgen, ya cuando ven que no tenía reparación, surge el protestantismo y la Iglesia Evangélica, entonces empiezan a tratar de llegar a esto, ¿no? Cristo cabeza y el resto somos simples mortales que tenemos que estar organizados simplemente dentro de cada iglesia local y no depender de nadie, porque en cuanto uno entra a depender de alguien, ya se generan distintos valores y algunas personas van como teniendo más importancia que otra, porque no es lo mismo el pastor que gobierna una iglesia local al pastor que gobierna a los demás pastores y después ese grupo que responden a otros y ahí se ve nuevamente toda una pirámide de importancia en distintas personas que no son bíblicas. Por eso es muy importante, creo yo, el que la autoridad que sea únicamente de la iglesia local y que no exista un control externo, ¿sí? Sino que cada iglesia sea gobernada a sí misma, que no existan diferentes jerarquías y que menos todavía distintas organizaciones que sostengan o que se metan en el gobierno local de la iglesia. Ese fue siempre un principio de muchas denominaciones o de muchos grupos. Sin embargo, la tendencia es agruparse u organizarse y poner jerarquías. Bueno, Tito 1.5, por ejemplo, fíjense que dice, por esta causa te dejé en Creta, le dice Pablo a Tito, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Entonces, cada ciudad tenía su iglesia y cada iglesia tenía su propio gobierno. Sí, en esa época estaban los apóstoles y los apóstoles como que iban terminando de ordenar a las iglesias, acomodar, porque todavía no tenían la palabra escrita terminada, concluida la Biblia. Entonces no sabían cómo organizarse. Pero después que mueren los apóstoles, ya no se levantan nuevos apóstoles, sino que la base de la iglesia y de la organización de la iglesia ya era la palabra de Dios terminada, las cartas de los apóstoles que fueron reconocidas ya en el primer siglo como de inspiración divina. Bueno, en tercer lugar, la iglesia debe estar gobernada vimos esto, ¿no? Por dos ministerios principales. Por un lado, los ancianos, con todos sus sinónimos, ¿no? Y por otro lado, los diáconos. Por ejemplo, Filipenses 1.1, si alguien lo tiene, que lo lea. Y fíjense que también habíamos marcado esto, que dentro de estos dos oficios, tanto el de anciano como el de diácono, nunca se menciona en singular, siempre es mencionado en plural. Y eso nos habla de que nunca tiene que ser
una sola persona que esté a cargo de una iglesia local. ¿Por qué? Porque ahí es para problemas vastos. Entonces, esta autorregulación de la iglesia local tiene que generarse a partir de varias personas que estén trabajando en unión, en armonía, pero en conjunto para lograr que una iglesia funcione. ¿Alguien lo tiene? Filipenses 1:1. Doña Elisa, ¿usted? Prenda el microfonito. Ahí está. Sí. Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos. Ahí está. ¿Ven? Ahí tenemos la congregación, todas las personas, todos los santos. Tenemos a estos obispos, episcopos, la palabra original, que son los ancianos, como le llamamos nosotros ahora, pastores también, sobreveedores, bueno, todos sinónimos, y los diáconos. Entonces, cuando el apóstol se dirige a los que estaban en Filipos, menciona ese lugar. Y fíjense que todo va en plural, ¿no? Obispos, diáconos, más claro, imposible. En cuarto lugar, vimos que, bueno, los ancianos son los que asumen este papel de liderazgo dentro de la iglesia, liderazgo organizativo, de cuidado espiritual, pero no en rango de importancia. No es que el anciano sea más importante que cualquier otra persona de los que se congregan allí. No es que vaya a... A mí me causa mucha gracia que muchos vienen por ahí y dicen, escuche, pastor, usted no puede orar por nosotros. ¿Y por qué no orás vos? Y no, lo que pasa es que a usted lo escucha más Dios porque es pastor. No, le digo, no, hoy esas cosas me ponen, los que me conocen me enoja mucho cuando piensan de que Dios va a escuchar más a uno que a otro por tener por estar o con un título o en una posición que no está en otro, y van a decir, no, esta persona es más importante que la otra, Dios los va a escuchar más. No es así. Dios no nos va a escuchar más por ser anciano. Tal vez sí, Dios escuche más, por así decirlo, entre comillas, ¿no? Dios nos escucha a todos, pero tal vez las oraciones de unos sean más respondidas que oraciones de otros, por su compromiso espiritual delante del Señor, por su forma de vivir, por su forma por su llenura del Espíritu Santo, por su conocimiento de la palabra. Entonces, el Señor sí lo bendice, sí lo acompaña, pero no por ser pastor, sino por ser un cristiano espiritual. A ellos Dios escucha, por así decirlo, ¿no? Más que a otros, a los que son espirituales, más que a los carnales o más que a los tibios, ¿no? Entonces ahí está la diferencia entre el cristiano espiritual y el cristiano carnal, no porque sea anciano, pastor, diácono o porque sea. Me contaban que en una conferencia, estas mega conferencias, por no decir mega show, megas campañas evangelísticas de muchos predicadores famosos, el detrás de escena estaba los camarines, ¿no? En donde se atendían. Entonces había una puerta que decía para pastores. Entonces esa puerta especial entraban los ungidos. Había otra puerta especial que decía para los hijos de los pastores, y ahí entraban los hijos. Déjate de hinchar, no podemos llegar a esas cosas, ¿no? Totalmente en contra de lo que la Biblia nos enseña, totalmente antibíblico, totalmente falto de humildad, totalmente en contra de
lo que leímos el viernes pasado sobre las características que deben tener los ancianos, los diáconos. Todo esto va totalmente a la exaltación del hombre, a poner al hombre por cabeza, y va todo en contra de la Biblia. ¿Qué estamos haciendo los cristianos? Yo veo por ahí un recital de Luis Miguel y cómo las chicas están gritando, tirándose los pelos, qué sé yo, y uno ve un recital de cantantes cristianos y están todos exactamente lo mismo. Pará, ¿qué pasó acá? ¿En qué nos transformamos? O decir, ¿y vos de dónde sacaste esto? Y lo dice tal pastor. Ah, no, si lo dice tal pastor es así. Contrario a lo que hacían los hermanos de Berea. Ah, lo dijo tal. Bueno, veamos si es verdad con la palabra. No le creamos porque sea, no sé, MacArthur o porque lo haya escrito Spurgeon. MacArthur, Spurgeon, Moody, no sé, Strauss, Riley, Scofield. Todos eran personas y ninguno de ellos estaban siendo inspirados por el Espíritu Santo como los autores de la Biblia. Entonces nosotros no tenemos que repetir lo que dicen otros autores, sino que tenemos que repetir lo que dice la palabra de Dios. Por eso a mí me molesta tanto cuando se ponen plaquitas en WhatsApp o en cualquier lado con frases de personas, por más que sea, no sé, Billy Graham. Me pone de la nuca. Pongamos versículos bíblicos y lo que transforma es la palabra de Dios, no las palabras de las personas. Ah, bueno, pero tal ungido es particular, es especial. No, la Biblia es especial. Todos los demás, les aseguro que Billy Graham, que MacArthur, que Warren Wiersbe o que Rick Warren, cualquiera de los que venimos estudiando o viendo, tenían luchas internas y cualquiera de ellos hubieran dicho, no se hubiesen atrevido a decir, porque sí, reconozco que fueron grandes, que fueron o son grandes hombres de Dios, pero les aseguro que ninguno de ellos se atreverían a decir, como dijo el apóstol Pablo, sed imitadores de mí. Ninguno de ellos, porque así como son grandes siervos, también son humildes y reconocen del Señor, que reconocen que sin el Señor nada son y nada pueden hacer. Entonces, bueno, pero muchos otros les encanta, ¿no? Les encanta figurar, les encanta ser retuiteados y viven de eso. Y además, bueno, en cuanto a esto del rol de los ancianos, si quieren anotar, podemos encontrar, pero por amor al tiempo no lo vamos a leer, ya para ir terminando. Ahí lo copio. Hechos 14:23, 15:2, 20:17, Tito 1:5, Santiago 5:14. Habla sobre el rol de liderazgo de los ancianos dentro de la iglesia, hasta dónde llega y para qué están. Pero también no están solos tomando la decisión los ancianos y los diáconos. Vamos a leer estos versículos. Alguien que busque Hechos 6:3. ¿Quieren que vayamos a ver quién quiere buscar Hechos 6:3? Hechos 15, 22 y 23. Y 2 Corintios 8, 19. A ver si podemos leer esos versículos. Fíjense quién también ejerce liderazgo en una iglesia local. O más que liderazgo, toma de decisiones. Toma de decisiones dentro de una iglesia local. ¿Alguien tiene Hechos 6:3? Yo lo tengo. A ver, Eduardo. Hermanos, escojan de entre ustedes a 7 hombres de buena reputación, llenos del espíritu y de sabiduría, para encargarles esta responsabilidad. El versículo 5. Esta propuesta agradó a toda la asamblea. Escogieron a Esteban,
hombre lleno de fe y del Espíritu Santo, y a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, un prosélito de Antioquía. Bien, ¿quiénes son los que eligieron a los diáconos? La iglesia, los hermanos. Tal cual, toda la iglesia. Hechos 15, 22 y 23, ¿quién lo tiene? ¿Ever? Sí. 22. 22 y 23. Bien. Entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos, con toda la iglesia, elegir de entre ellos varones y enviarlos a Antioquía, con Pablo y Bernabé y Judas, que tenía por sobrenombre Barsabás, y a Silas, varones principales entre los hermanos, y escribir por conducto de ellos, los apóstoles y los ancianos y los hermanos, a los hermanos de entre los gentiles que están en Antioquía, en Siria y en Cilicia, salud. Bien, en estos versículos que venimos, el 30, por favor, Ever, el versículo 30 del capítulo 15. ¿Cómo no? Así pues, los que fueron enviados descendieron a Antioquía y reuniendo a la congregación, entregaron la carta. No van. Oh, el pastor tal le manda una carta al pastor tal, sino que encontramos que toda la congregación, en un mismo sentir, con los apóstoles y con los ancianos, envían. ¿Y quién recibe del otro lado? La misma, toda la congregación. Fíjense cómo desaparece dentro del orden bíblico esta figura del pastor dictador que toma él solo las decisiones y que nadie puede ir en contra de lo que él dice o lo que él marca o lo que él hace. Fíjense cómo la iglesia sana es aquella en la que están todos conformes y todos contentos con las decisiones que se van tomando y que se toman todos juntos. Qué gran líder es aquel el que logra esto, el que logra una unión y el que logra una armonía en la cual todos juntos tengan un sentir y vayan hacia un mismo lado y sean guiados por el Espíritu Santo para la toma de decisiones y donde no haga falta esta figura única de toma de decisiones. 2 Corintios 8, 19. ¿Eli? Sí, y no solo esto, sino que también fue designado por las iglesias como compañero de nuestra peregrinación para llevar este donativo que es administrado por nosotros para gloria del Señor mismo y para demostrar vuestra buena voluntad. Perfecto. Fue designado por las iglesias, como compañero de nuestra peregrinación. Fíjense cómo, qué importante que es esto. Ahora bien, así como no cualquiera puede ser anciano, sino que tiene que cumplir ciertos requisitos. No cualquiera puede ser diácono, sino que tiene que cumplir ciertos requisitos. No cualquiera forma parte de una iglesia, sino que tiene que cumplir ciertos requisitos. Y no cualquiera puede también tomar decisiones o hacer propuestas, sino que tiene que cumplir ciertos requisitos, ¿no? Porque una persona que no conoce a Cristo no cumple el principal requisito para formar parte de una iglesia. Una persona que vive en pecado no cumple el requisito para formar parte de la membresía dentro de la iglesia, de participar de los símbolos, del disfrutar de la comunión, ¿no? Porque vive en pecado. Entonces, todos necesitamos ciertos requisitos. Ahora,
si todos cumplimos los requisitos como iglesia local, esto es, llevar una vida que agrade al Señor, ir creciendo y madurando en sus caminos, participar de las actividades, de las reuniones, servir, si todos cumplimos esos requisitos, no debería existir peleas, competencias o enojo, malestar a la hora de tomar decisión, sino que estaríamos en un mismo sentir. Porque no es lo mismo que se enoje por decisiones una persona que tiene varios años en la iglesia, muy espiritual, muy conocedora de la palabra, a que se enoje una persona que recién llega a la iglesia, o una persona que nunca se congrega, o una persona que es problemática. Entonces, obviamente va a haber disgustos, pero las personas espirituales van a tener un mismo sentir. Por eso, en ese caso, es fácil hacer como hacían, como leímos recién, en forma de iglesia, tomar decisiones que favorezcan al crecimiento de la iglesia y que favorezca a la armonía y al bienestar de todos. Bueno, hasta acá llegamos hoy. Creo que fue un breve resumen y fuimos sumando algunas otras cositas. Pero fíjense, cuando uno estudia la palabra, qué distante que está de lo que hoy es la iglesia local y de la iglesia evangélica, ¿no? Cómo vamos tendiendo a necesitar una nueva reforma, una nueva reforma, para que salga una iglesia que proteste de la iglesia protestante, por así decirlo. Bueno, hermanos, ¿qué agregamos a todo esto? ¿Nadie quiere meter algún tip, algún bocadillo más? Una de las frases que vos tomaste, que me quedó bien grabada, es cuando hablando de la cabeza de la iglesia, es el Señor, y no atribuirla a una persona en particular, no a un, entre comillas, un pastor que tenga las atribuciones de poder mandar, que se sienta dueño de la cabeza de la iglesia o dueño de la iglesia o disponer y hacer lo que él le parece. Esto lo estamos viendo muy seguido últimamente, sobre todo aquí en Buenos Aires, se está sufriendo mucho esta situación de hermanos que se creen o personas que, bueno, hasta dar lugar a dudar si son o no hermanos, ¿no? Que aprovechan la circunstancia y el conocimiento que tienen para poder llevar adelante algo que no es bíblicamente lo sano, lo que tiene que ser. Y sabiendo desde ya que la iglesia, como el mismo Señor lo dijo, ahí en Hechos 20-28, que Él la compró con su propia sangre, no la compró ningún ser humano, ninguna persona tiene el derecho de decir mi iglesia porque no es propia. La iglesia, el Señor es el único que puede decir mi iglesia, es de Él. Él la ganó con su propia sangre, no de otra manera. Y lamentablemente, vos lo remarcaste muy bien y realmente llega justo en momentos cuando se está dando en muchos lugares esta circunstancia, esta situación. Cuando repito el ejemplo cuando Pedro niega al Señor, en esa oportunidad el reclamo del Señor fue preguntarle a Pedro 3 veces, ¿me amas? Y él responde, tú lo sabes, tú sabes todas las cosas, tú sabes que te apacienta mis ovejas. La iglesia se reitera muchas veces en la palabra, que es del Señor, y no de los hombres, y no de un hombre, el que está como al frente de una congregación, sino que es del Señor. Los demás somos todos exactamente igual, miembros de la congregación,
parte de esa congregación. Incluso es muy habitual decir, yo me congrego, en mi iglesia se hace tal cosa, en mi iglesia hacemos, en mi congregación o mi asamblea queda más lindo decirlo, porque la iglesia no es mía. La iglesia es quien la compró, quien la hizo, quien permitió que sea, que exista, y es el Señor. El único que puede decir mi iglesia es el Señor. El lugar donde yo me congrego queda más lindo, que podamos ser más humildes en expresar, ¿no es cierto? Yo varias veces les comenté esto de que nunca quise estar a cargo de una iglesia como anciano, nunca me gustó, nunca lo quise. Y después, en estos últimos años, vengo entendiendo por qué el Señor me permite estar en este lugar, porque puedo hablar sobre estos temas con total libertad, ¿no? No, porque si no dirían, mirá, él está en contra de los ancianos, de los pastores, pero bueno, al ser uno de los ancianos, entonces pueden sacar esta conclusión, o escupe para sí mismo o contra Ramón, pero como a Ramón lo quiero mucho y nos llevamos re bien, entonces ustedes saben bien que no va contra Ramón. Si no fuera anciano, por ahí no tendría esta libertad de tocar estos temas como lo hago, ¿no? Porque por ahí uno podría decir, che, pero le falta el respeto a los demás, y no es falta el respeto. Creo que cuando tomamos atribuciones que no son correctas, faltamos el respeto al Señor, y no hay peor cosa que faltar el respeto al Señor. Así que bueno, mientras siga de anciano hasta que no aparezca el heredero, seguiré dándoles palo a los ancianos, a los pastores y todos los que quieren tomar roles que no corresponden. Por otro lado, cuando quedamos a cargo en la iglesia local, en la asamblea nuestra, voy a empezar a usar el término que sugiere Ever, en nuestra asamblea, pero iglesia local también está bueno aclararlo, ¿no? Sí, es una iglesia bien, local, sí. más que cuando quedamos a cargo dijimos, ¿y qué tenemos que hacer ahora? ¿Cómo hacemos para que sea una iglesia próspera, para que sea una iglesia sana? Y nos planteamos esto, vamos a enseñar la palabra. Es la única forma, enseñar la palabra. Y vinimos estudiando desde hace, creo que 8 años, venimos estudiando libros, versículo a versículo, palabra a palabra, y aprendimos muchísimo y nos damos cuenta ahí que el Señor habla a través de su palabra, y lo importante no es lo que nosotros hacemos, sino su palabra. Pero hizo falta tomar esa decisión importante, que creo que fue una decisión importante que tomamos, de poner en primer lugar y en alto a la palabra del Señor, a la palabra del Señor. Y vamos a tratar de seguirlo manteniendo. A los que vayan a quedar como diáconos, si algún día se elige alguno, cuando se sumen nuevos ancianos, va a estar el cuchillo en la panza diciendo, nunca dejen de enseñar la palabra, nunca dejen de estudiar la palabra, que no salgan devocionales de las reuniones, que por más que nos lleven tiempo o que nos lleven años estudiar un libro, vamos a seguir estudiando, porque la palabra de Dios es lo que es viva, eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos, que penetra hasta partir del alma, la coyuntura, los tuétanos, discierne los pensamientos del corazón, y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir. ¿Para qué? Para que seamos cristianos maduros. La única forma de ser cristianos perfectos, maduros, como menciona la Biblia, es justamente estudiar la Biblia, atesorarla en nuestros corazones. Así que peleemos siempre por estudiar la Biblia en nuestra iglesia local. Y ahí sí, si no se enseña la palabra, sacar a las patadas al que está ahí a cargo y poner a personas que pongan a la palabra del Señor en primer lugar. Es más, si algún día yo sigo y ya tengo mis canas abundantes, o mi pelada ya abundante, porque tengo más posibilidad de tener nada de pelo que canas, y dejo de hacer la palabra, muéstrenme este video
muéstrennos estos videos recordando esto justamente. Y digan, mira Andrés, vos lo dijiste, así que a partir de hoy te sacamos las patadas porque dejaste de enseñar la palabra del Señor. Y ahí tendré que agachar la cabeza y decir, tienen razón, y poner mis rodillas en el piso y pedir perdón. Pero creo que hoy el llamado que tenemos todos, todos, es de proteger la palabra y estudiarla a la palabra. Y contagiar esto, contagiar este amor de querer aprender más. Y creo que muchos de los que fueron sumándose a nuestra iglesia local, fue principalmente eso, ¿no? El deseo que tenemos de crecer en la palabra del Señor. ¿Algo más para sumar, hermanos? Creo que Bueno. es importante mencionar que ahí en los Hechos de los Apóstoles, el pasaje clásico de la elección de los diáconos, donde se eligieron los 7 diáconos tan conocidos, de donde sacamos, yo creo que gran parte de los ejemplos de cómo deben ser los diáconos y cómo deben ser elegidos. He leído versículos donde dice de decisiones tomadas por los ancianos, los diáconos, toda la iglesia. Ahora, acá entramos toda una disyuntiva sobre conocer cómo aplicar la mecánica para elegir diáconos, ¿no es cierto? En este caso, ¿cómo se hace? Se hace una especie de elección democrática donde todos los miembros ponen un papelito, una bolsa, una urna, algo parecido, y el que tenga más votos es el diácono. No sé, he escuchado muchas formas, muchas maneras que se han utilizado Reconocimiento. para elegir el diácono, y nunca he llegado a la conclusión o la convicción de cuál de todas ellas es la más bíblica, ¿no es cierto? Algunos directamente se limitan a que los ancianos se reúnen, ellos hablan y toman la decisión y dicen, bueno, los diáconos van a ser fulanito, y después ellos dan a conocer a toda la iglesia la decisión de quiénes van a ser los diáconos. Otros hacen, como dije recién, una elección de este tipo. O sea, dan una serie de nombres a los candidatos, los ancianos que consideran que son los candidatos, y toda la iglesia es la que hace la votación, digamos. ¿Cuál sería la mecánica en este caso? Alguien lo ha pensado, ¿no es cierto? Teniendo en cuenta estos pasajes bíblicos que hemos leído recién esta noche. ¿Vos alguna vez estuviste en la elección de ahí en la iglesia 24, en elección, o en otra, en la elección de diáconos ancianos? Sí, sí. ¿Y cómo lo hacían? Sí, se ha hecho de todas las maneras y formas. De todas las que se imaginen. Porque es un problema, es un problema. Los últimos diáconos que ha habido lo han elegido los ancianos. O sea, se los ha dado a conocer, los ancianos se han reunido y se ha dado a conocer quiénes eran los diáconos, se lo han nombrado. Y bueno, y eso se le llama reconocimiento, ¿no es cierto? Pero ha habido también experiencias pasadas de elecciones así tipo democrática, como dije recién. Se han barajado nombres, ha habido una votación donde cada hermano ha dado su opinión. Por supuesto, también se ha dicho si hay alguien que tiene alguna queja o algún asunto contra una hermana de los designados, bueno, que se lo dé a conocer. Que hable ahora o calle para siempre. Claro, ¿no es cierto? Porque si no, después surge la protesta, no, si este fulanito yo lo conozco, no está en condiciones, por este y aquello. O sea, son todas esas las posiciones. Así que me gustaría por ahí conocer un poco cuál es la idea de Altagracia, no sé, para dónde se tira. Bueno, nunca lo hicimos, así que
Claro. Vamos a experimentar el tema. Seguramente será un aprender, un transitar por un lugar que todavía no anduvimos, pero bueno, por eso estamos estudiando también de antemano lo que dice la palabra y escuchando también Claro que muchas opciones. en estos casos siempre se tiene que tomar o se tiene que hacer aquello que esté más cerca de lo que la escritura nos dice para que todos estemos en paz, ¿no es cierto? Para que después nadie esté cuestionando a nadie, diciendo después, no, no, yo para mí la forma en que se eligió este diácono, yo no estoy de acuerdo, no es bíblico, ¿no es Claro. cierto? Entramos en esas cuestiones. Entonces, para que eso no pase, ¿no es cierto? Se tiene que hacer de una forma, una manera que esté lo más cerca posible de lo que la escritura enseña, cosa que, y darlo a conocer, ¿no sé? Mira, la escritura enseña así, así, para que no exista ninguna queja o algo parecido. Por eso es bueno, como decía Andrés, que se esté conversando, hablando y examinando la escritura y viendo esos pasajes bíblicos de cómo se eligieron aquellos tiempos, que son, por supuesto, tiempos muy alejados en lo histórico a lo que ocurre ahora. Ahora, párrafo aparte también, hay que tener en cuenta un poco la madurez espiritual de la iglesia, ¿no es cierto? Yo me he formado en una iglesia chiquita, muy de barrio, podemos decir así, donde a veces pasaba, y eso es lo que muchas veces motivó a que las decisiones fuesen muy reservadas, muy en círculos cerrados, era de que muchas decisiones, lo que pasaba dentro de la iglesia, después salía a la calle. O sea, después los vecinos y todo el barrio se enteraba de lo que pasaba en la iglesia. Que un pastor se fue, o que un pastor está enojado, o que un diácono que fue elegido y que ya no está más, todo eso entretenole, después el barrio se enteraba, uno se queda sorprendido, porque uno después que recorría el barrio porque era vecino, y que los vecinos ya sabían todo lo que estaba pasando, quién era el pastor nuevo. Y bueno, Por pero eso, eso yo creo que eso eso, ocurre en todas las iglesias. claro, pero eso es lo que está obligando a que muchas veces las decisiones sean reservadas, muchas veces, algunas, por ejemplo, no sé, e impide muchas veces que decisiones así tan generalizadas se den. Llamar a toda la iglesia, bueno, vamos a elegir el diácono o los ancianos, y todos los hermanos participan. Y hay hermanos espirituales, hay hermanos carnales también hay. Hay Sí, hay de hermanos todo. con madurez para sobrellevar. Habrá que buscar el método dentro de lo bíblico, el método más práctico para que no ocurran estas cosas. Probablemente la elección habrá que hacer una propuesta y la iglesia, los hermanos que estén en condiciones de madurez espiritual para poder hacer la elección, tendrán que tomar a ver quiénes son los propuestos, llevarlo en oración, tomarse el tiempo que sea necesario, quizá poder discutirlo hasta llegar a una elección adecuada. No sé si será la democrática o cuál, pero habrá que charlarlo para ver de que pasen lo menos posible, de que todo salga al exterior. Debe haber alguna forma de hacerlo que no sea tan costosa para la reputación de la iglesia. Si tiene que ser bíblico, me parece que no voy a poder usar el Google Forms, esos formularios de las encuestas, ¿no? Porque ya ahí quedamos medio fuera de los tiempos bíblicos. Tenemos. No, eso es una herramienta Nada, digo en que se broma. puede utilizar tranquilamente, ¿no? No, bueno, Acomodarse a los tiempos también. ya tenemos más o menos pensado algunas cosas, eso no quita que ya sea lo final porque todavía falta tiempo, según lo que fuimos viendo de otras iglesias, de otros lados, tenemos algunas ideas. Sí, también tenemos cosas que no haríamos, por ejemplo, de votar a mano alzada, no lo haríamos, les aseguro que no. También figura en el estatuto, así que de eso nos vamos a agarrar también, que la última decisión la vamos a tomar los que estamos a cargo, porque
por ahí la congregación tampoco conoce a todos por igual, y por ahí hay gente que tal vez es elegida más por popular que por sus condiciones espirituales. Entonces, eso también, la idea tampoco es anunciar cuántos votos sacó cada uno, o cuánta gente, o quiénes lo apoyaron y quiénes no. Eso se trataría también de mantener privado para no generar malestares. Si nosotros, esto estoy seguro de algo, miren, de esto sí estoy seguro. Primero, que es reconocer públicamente a los que ya realizan las funciones en privado, o sea que todos saben que hacen el trabajo de diácono, sería simplemente como blanquearlo, por así decirlo, ¿no? De una empresa. Che, vos venís trabajando hace muchos años en negro, bueno, a partir de ahora seguís haciendo el mismo trabajo, pero te blanqueamos. Sería eso más o menos el reconocer, o sea, que no sorprendería a nadie esto de decir. Por otro lado, tomando el tiempo necesario de oración y en armonía, esto debería generar gozo y alegría en toda la congregación y no malestar, enojo, ¿no? Porque va a ser el Señor quien guíe estas decisiones. No debemos tomarlas apresuradas. Si tenemos que decidirlo el mes que viene y el Señor así lo muestra, lo haremos, pero si nos muestra que debemos hacerlo el año que viene o en 2 años, lo haremos, no hay apuro. En la vida cristiana tenemos toda la eternidad por delante. Por ahora, Ramón y yo estamos vivos. Ahora, si uno de los dos tuviera que hacerse un costado, ahí ya nos agarraría más el apuro para que no quede uno solo. Pero hoy en día, a lo que voy es esto: tenemos que tomarlo sin apuro, con sabiduría, con oración, y cuando sea el momento, el Señor nos va a mostrar claramente a todos por igual. Otra de las cosas que hablábamos el otro día con un hermano era que mucha gente nueva se sumó a la iglesia que por ahí no conocen a todos. Entonces sería prudente también un tiempo en el cual la gente nueva, Rando entre ellos, la familia Rando digo entre ellos, que se puedan tomar ellos también un tiempo en el cual nos conozcan a todos, ellos también empiecen a formar parte y ya ellos también puedan, ya que también son miembros de la iglesia, poder participar de la, entre comillas, elección, y no se sientan mal por decir, uy, al final agarré la boleta naranja sin saber quiénes son los que están postulados en esa lista, como nos pasa muchas veces en las elecciones, ¿no? Que vamos y decimos, ¿quiénes son estos? Y bueno, hay que votar y yo voto a cualquiera, ¿no? Que no sea así, que llegamos a conocernos entre todos y bueno. Ahí está la madurez de la iglesia. Claro. Nadie debería votar sin haber analizado bien el tema, sin haberlo puesto en oración y sin seguir la voluntad del Señor. Aparte hay que ver bien qué partidos políticos se postulan, hay que ver bien, ¿no? Qué tipo de campaña hacen. Por ahí hay algunos que hacen una campaña en la que nos regalan comida, bolsones, colchones, entonces a esos hay que votar. Y hay otros amargos que no nos regalan nada, no los vamos a votar a ellos. Bueno, esto lo digo a modo broma, pero se da también. Hay que tener mucho cuidado porque de una forma u otra se da también. Entonces tenemos que tratar de que no se den esas cosas. No, es cierto, eso se da. Especialmente cuando hay una inquietud en la iglesia de elegir algunos ancianos, nos encontramos que hay unos cuantos hermanos varones candidatos que el día y la noche son hermanos espirituales. No faltan reuniones, visitan a todos. Están queriendo satisfacer todas las necesidades. Sí, andan visitando todas las familias. Sí, andan haciendo campaña. Pues. Seguramente. Bueno,
traje corbata, vamos a poner como exigencia. ¿Dice eso la palabra que el diácono tiene que usar traje y corbata o no? No, no, no. Ah, bueno, listo, gracias por aclararlo. Bueno, hermanos, el tiempo va pasando. Y ¿Quieres después de ser? 2 años que no se usa, 2 años sin usar, con la pandemia no se usa camisa y corbata, no la Si vamos no, a usar ahora. culpa de la pandemia, ya ni me debe entrar la corbata, o si me entra me va a llegar al pupo. Como fui ensanchándome. Eh, bueno, no, pero eso también hace a la vida de la iglesia, ¿no? De la iglesia local, cada iglesia. Nosotros de entrada dijimos nada de corbata, nada de traje, nada de cosas raras. A nosotros nos gustan las remeras, las bermuditas en verano, eh, ¿no? ¿Por qué las mujeres podían usar cosas cortas y los varones no? Así que bueno, eh, listo, lo dejemos ahí. Ahí está. Don Ever, ¿quieres cerrar con una oración? Sí, una pregunta antes. Mañana y pasado, que está el aniversario, ¿no? Es con link, hay Sí, sí, Zoom. lo vamos a transmitir en el mismo link. Ah, en el Mañana, mismo, ahí está, el mismo de sí, esta noche, mañana a las perfecto. 20 horas y el domingo a las Ahí está. 10, Muy bien, muchas gracias. por el mismo Bueno, link. bien, oramos entonces. Amado Dios y Padre nuestro, gracias por darnos este momento para poder compartir juntos tu palabra. Señor, gracias porque ella es la verdad. Y en ella encontramos revelada la persona del Señor Jesús, quien es aquel que pagó por nosotros en la cruz, derramó su sangre. Y hoy sabemos que somos hechos tus hijos, que somos tus hijos por la fe en Jesucristo, aquel que puede decir con autoridad que cada uno de nosotros somos parte de su pueblo, de su cuerpo, de su iglesia. Oh Padre Celestial, gracias. Gracias porque podemos con gozo en el corazón saber que somos hijos tuyos, que somos ganados para la eternidad y tenemos un lugar seguro junto a nuestro amado Salvador, el Señor Jesucristo, aquel que prometió ir a preparar un lugar para cada uno de nosotros. Entre tanto, Señor, queremos serte fieles a ti, honrarte a ti, que nuestra vida glorifique tu nombre y, Señor, busquemos en tu palabra la guía para poder seguir adelante con lo que tú nos quieres enseñar cada día. Gracias por estas reuniones que podemos gozar cada viernes al oír el mensaje de tu palabra. Podemos ser edificados en ti y madurar tu pueblo en el conocimiento de tu palabra. Padre Celestial, pedimos muy especialmente por las reuniones de aniversario, por nuestro hermano que tendrá a su cargo los mensajes de estos días, y Señor, que podamos oír tu voz hablando en nuestros corazones a través de tu siervo. Y Señor, que muchas almas puedan ser ganadas para ti. Confiamos en ti. Confiamos que el poder de la oración es que lo que pedimos al Padre en el nombre del Señor Jesús ha de ser realizado, y esperamos para tu pueblo aquí en Altagracia que muchas almas sean ganadas para ti, para la eternidad. En ti confiamos y nos encomendamos cada uno de nosotros. Bendice a los hermanos de la congregación aquí en Altagracia, los ancianos, los diáconos y aquellos que colaboran, que trabajan juntos y lo hagan así en armonía para gloria y honra de tu nombre. En ti confiamos y descansamos y lo pedimos en el nombre y por los méritos del Señor Jesús, nuestro Salvador. Amén. Amén. Gracias, Ever. El viernes que viene seguimos con el tema, vamos a ver, porque ya vimos qué cosas tienen que hacer los diáconos y los ancianos. El viernes que viene vamos a ver qué cosas no tienen que hacer los diáconos y los ancianos, eh, que también sirve como un filtro, importante filtro. Bueno, queridos hermanos,
Que pasen una hermosa noche. Nos vemos Dios mediante mañana.